¿Y no se les ocurrió pedir permiso a la dueña? Pregunté al ver a mi suegra con maletas en la puerta de mi apartamento. Mi marido soltó una carcajada. ¿Acaso mamá tiene que pedirse permiso a sí misma? Aprecié la broma, y 10 minutos después ellos ya suplicaban desde el rellano, bueno, al menos déjanos coger las chaquetas. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que la disfruten. Cuando compré este apartamento tenía 27 años. Recuerdo cómo firmaba los documentos. La mano me temblaba de emoción y orgullo a la vez. Un apartamento de una habitación, 38 metros, quinto piso en un edificio común en las afueras de la ciudad. Nada especial, dirán ustedes. Para mí era un mundo entero. Mi mundo. Cada centímetro pagado con mi trabajo. Cada dólar ahorrado, renunciando a lo innecesario, acumulado durante años trabajando en un banco. Ni créditos ni dinero de mis padres, todo por mi cuenta. Entonces trabajaba como operadora, luego ascendí a especialista senior de atención al cliente. El salario era promedio, pero estable. Aprendí a ahorrar desde joven, mi madre me enseñó. Ella nos crió sola a mi hermano y a mí después de que mi padre se fuera con otra. Me enseñó lo principal, cuenta solo contigo misma, guarda lo tuyo, no te disperses. Yo no me dispersé, ahorraba, contaba, apartaba, y al fin, las llaves en mi mano, mi propia vivienda. Amueble el piso con modestia, pero con gusto. Papel claro con un estampado vegetal pequeño, un sofá beige que se convierte en cama, una mesita junto a la ventana. En la cocina, un mueble blanco comprado a plazos pero pagado en 6 meses. Elegí las cortinas durante mucho tiempo, imaginé decenas de opciones en mi cabeza, me decidí por gris azuladas a juego con mis ojos. Suena gracioso, pero quería que mi hogar me reflejara. Viví sola casi 3 años, me acostumbré al silencio, al orden perfecto, al café de la mañana en el balcón pequeño donde hice un rincón verde con varias macetas. Los fines de semana veía a mis amigas, a veces visitaba a mi madre. Trabajo, casa, libros, citas ocasionales que no llevaban a nada. Los hombres eran o poco serios o cargados de problemas que asustaban. Vivía tranquila y no me quejaba. A Evaristo lo conocí en el trabajo. Vino a abrir un depósito y conversamos. Alto, de hombros anchos, sonrisa agradable y modales seguros. Vestido discretamente, pero con pulcritud, vaqueros oscuros, camisa gris bajo un suéter. Hablaba en voz baja, con una seriedad tranquila, como si pesara cada palabra. Preguntaba sobre las condiciones del depósito con atención, hacía bromas con cuidado. Me gustó que no tratara de impresionar, no presumía ni se lanzaba con cumplidos al minuto de conocerme. Cuando pidió mi número, me sonrojé un poco, pero se lo di. Sinceramente, no esperaba que llamara. Llamó al día siguiente. Me invitó a un café sencillo y acogedor. Hablamos 3 horas. Me contó de su trabajo, ingeniero en una fábrica, de su afición a la pesca, y de cómo alquilaba un piso cerca del centro porque el de su madre estaba al otro extremo y era agotador viajar a diario. Mencionó a su madre de pasada, que vivía sola y él a veces la ayudaba con cosas de la casa. Nada especial. Me gustaba que Evaristo fuera independiente. Tenía su vida, sus planes, su espacio. No se quejaba, no lloriqueaba, no echaba culpas. Trabajaba, pagaba su alquiler, construía su carrera, decía que quería ahorrar para un piso propio en unos 5 años, quizá de 2 habitaciones si tenía suerte con un ascenso. Eso me atrajo, yo también soy así, me gustan las personas que saben lo que quieren y avanzan. Salimos varios meses. Todo era tranquilo, sin dramas, con calidez y cuidado. A veces se quedaba en mi casa, a veces volvía a la suya. No presionaba, no apuraba, no preguntaba demasiado sobre mi pasado. Empecé a pensar que quizá esto era lo que llaman una relación verdadera, no fuegos artificiales ni sufrimientos, sino estabilidad, entendimiento, metas comunes. Sobre su madre seguía diciendo poco. Una vez pregunté por qué la visitaba poco si estaba sola.
Evaristo frunció el ceño, dijo que tenían una relación complicada, que su madre era controladora y por eso él se había mudado. Asenté. Pensé que cada familia tiene lo suyo. Debería haberme preocupado. Fallé en eso. La primera vez que conocí a Remedios fue medio año después. Evaristo aplazaba el encuentro, diciendo que ella estaba ocupada o él muy cargado en el trabajo. No insistí, pero crecía la inquietud. Al final aceptó y me invitó a comer el domingo en casa de su madre. Remedios nos recibió en la puerta de su piso de 2 habitaciones en un edificio antiguo. Mujer de unos 55, estatura media, rellenita, con corte corto perfectamente peinado. Vestía un vestido casero a cuadros y un delantal con volantes. Maquillaje suave pero impecable. Cara seria, labios tensos, mirada calculadora. Me sentí como un objeto en exhibición. Ah, la nuera, dijo saboreando la palabra. Pasen, pasen. Evaristito, debiste avisar que era tan delgada, habría preparado más comida. Sonreí forzada, le di la caja de bombones y las flores. Los tomó sin mucha gratitud y nos llevó a la cocina. La mesa parecía para 10 personas. Evaristo se animó, comenzó a elogiar su comida. Observé el piso. Anticuado, pero impecable. Muebles viejos, mesa grande con mantel de encaje. Fotos por todas partes, casi todas de Evaristo, bebé, escolar, graduado. Ni una del padre, señal de una herida. Remedios notó mi mirada y sonrió con desafío. Toda la vida solos con mi Evaristito, dijo con orgullo áspero. El padre nos dejó cuando él tenía 5. Se fue con una cualquiera, perdón, y no volvió. Yo sola lo crié, sola lo eduqué, sola todo. ¿Verdad, hijo? Evaristo asintió, con la boca llena. Yo callé, la palabra cualquiera me molestó. Sirvió té, habló de vecinos, de su trabajo como contadora, y de repente me apuntó. ¿Y usted, Esperanza, en qué zona vive? Le dije la calle. 5º piso, piso de una habitación. ¿Propio? Levantó las cejas. Propio. Mire qué bien. ¿Los padres ayudaron? No, lo ahorré yo sola. Vaya, independiente, eso es bueno. Bebió un sorbo, pensó y añadió. A Evaristito le será estrecho en un piso así si van a vivir allí. Él está acostumbrado al espacio. Además, un hombre necesita despacho, su sitio. ¿Verdad, hijo? Evaristo murmuró algo. Yo apreté los dientes sin dejar de sonreír. Ella siguió. Las chicas de ahora son muy emprendedoras. Antes costaba mucho tener vivienda. Había que trabajar, hacer colas. Ahora, mira, con 27 ya dueña. Aunque quizá le ayudaron un poquito y le da vergüenza admitirlo. No, de verdad lo gané yo, dije firme. 3 años ahorrando, guardando cada bono. Vivo sola, gasto solo en mí, así que pude ahorrar. Remedios sonrió incrédula, pero no discutió. En vez de eso empezó a hablar de las anteriores novias de Evaristo, una frívola, otra avara, otra tonta, la cuarta quería llevarlo lejos de su madre. ¡Qué descaro! Imagínese. Escuché y asenté, mientras en mi interior crecía la tensión. Hablaba de todas con desprecio, como si ninguna mereciera a su hijo. Evaristo callaba, comía, a veces decía, mamá, ya. Ella lo ignoraba. Al final del almuerzo entendí que esa mujer no consideraba digna a ninguna, tampoco a mí. Solo estaba buscando mis puntos débiles. Cuando nos íbamos, Remedios abrazó a Evaristo en el umbral y no lo soltaba, como si él se marchara a la guerra y no a cruzar media ciudad. A mí me asintió con sequedad y dijo, vengan otra vez, si hace falta. Le di las gracias, pero por dentro decidí que no quería repetir esa experiencia. En el coche le pregunté a Evaristo por qué su madre se había comportado de forma tan extraña. Se encogió de hombros y dijo que siempre es así, que está acostumbrada a ser el centro de atención y que le tiene celos a cualquiera, que no pasa nada, que con el tiempo se acostumbraría a mí y lo aceptaría. Asentí, pero el mal sabor quedó. No me gustó cómo habló de mi piso, de las antiguas novias, ni cómo me miraba, como si evaluara mercancía en el mercado. A los pocos meses Evaristo me pidió matrimonio.
Nada especial, sin arrodillarse ni músicos. Simplemente por la noche en casa, en mi cocina, con un té. Sacó una cajita con un anillo y dijo que quería vivir la vida conmigo, que yo era lo que necesitaba. Acepté. No diré que estaba en las nubes, pero sentía calor, esperanza y seguridad. Me parecía que podríamos construir una familia normal a pesar de la suegra complicada. La boda fue modesta, unas 30 personas. Mis parientes, algunos amigos y colegas del trabajo. Evaristo invitó a un par de amigos y, por supuesto, a su madre. Remedios llegó con un vestido azul oscuro, completamente arreglada, con peinado y maquillaje. Se comportaba como una reina madre en la coronación del heredero. Todo el tiempo estaba al lado de Evaristo, le acomodaba la corbata, le quitaba motas invisibles de la chaqueta. A mí me sonreía con rigidez, decía las felicitaciones de compromiso, pero en sus ojos se leía descontento. Recuerdo que, durante el banquete, se levantó con la copa y pronunció un brindis. Le deseó a su hijito felicidad y salud, y que la esposa fuera una buena ama de casa y un apoyo. Luego añadió que, si pasaba algo, ella siempre estaría cerca, lista para ayudar, porque su hijo es lo más preciado de su vida. Los invitados aplaudieron, yo sonreí, pero se me erizó la piel. En esas palabras había una nota de posesión, como si dejara claro, puede ser su esposa, pero yo sigo siendo la principal. Después de la boda, Evaristo se mudó conmigo, mejor dicho, a lo suyo, así percibió de inmediato mi piso. Yo no objeté, quería que se sintiera cómodo, que fuera nuestro espacio común. Trajo sus cosas, ropa, libros, cañas de pescar, cajas con herramientas. Lo colocó todo, llenó la mitad del armario, colgó en la entrada su chaqueta y sus botas. Por las noches se sentaba en mi sofá y cambiaba canales como si hubiera vivido allí toda la vida. Poco a poco sus cosas fueron aumentando. Trajo un televisor viejo del piso de su madre y lo puso en la cocina, dijo que era cómodo para ver las noticias en el desayuno. Arrastró un sillón enorme en el que, según él, estaba acostumbrado a leer. El sillón era feo, marrón y gastado, pero Evaristo insistía en que era cómodo. Cedí, aunque ocupaba la mitad del salón. Remedios empezó a venir los fines de semana. Al principio rara vez, una vez al mes. Llegaba con bolsas llenas de comida, que si le había traído a su hijito sus filetes rusos favoritos, empanadillas y ensaladitas. Yo le daba las gracias, aunque por dentro pensaba que yo podía cocinar sola. Recorría el piso, miraba si todo estaba en orden, pasaba el dedo por el polvo de las estanterías y negaba con la cabeza, como diciendo que había que limpiar más a menudo. Evaristo hacía un gesto de desdén y decía que todo estaba bien, pero la suegra no aflojaba. Un día llegó con trapos y productos de limpieza y dijo que ayudaría a poner orden. Yo estaba en el trabajo. Cuando volví, el piso olía a lejía, las cosas estaban reubicadas y mis frascos de crema en el baño alineados por altura. Remedios informó con orgullo que había lavado las ventanas, limpiado la lámpara y lavado las cortinas. Le di las gracias, pero por dentro hervía. Era mi territorio, mi casa, yo decido cuándo y qué se limpia aquí. Evaristo no notaba mi disgusto. Estaba contento de que su madre ayudara y decía que teníamos suerte, porque muchas suegras solo estorban y la suya, pues, una campeona, se esfuerza. Yo callaba para no pelear, pero sentía que con cada visita de Remedios mi piso se volvía un poco más ajeno. La suegra empezó a dar consejos. Sobre cocina, a Evaristito le gusta la sopa más espesa, las croquetas más jugosas, las patatas con eneldo. Sobre limpieza, aquí habría que pasar más a menudo la aspiradora y allí limpiar con paño húmedo. Sobre dinero, hay que ahorrar, apartar para el futuro, para los hijos que algún día llegarán. Sobre los hijos acaba el tema con regularidad, que cuando le daríamos nietos, que el tiempo corre. Evaristo lo tomaba a broma, yo me hacía la desentendida. A veces Remedios insinuaba que el piso era pequeño, que si fuera de 2 habitaciones sería más espacioso, se podría recibir invitados y luego hacer un cuarto infantil.
En esos casos apretaba los dientes y me iba a la cocina para no explotar. Era mi apartamento, comprado con mi dinero, y nadie tenía derecho a decir que era pequeño. Evaristo, al parecer, ni pensaba en que la vivienda era mía. Se comportaba como si fuera de ambos o incluso suyo. Invitaba a amigos sin avisar, dejaba los calcetines por el cuarto y ocupaba toda la mesa del salón con sus planos. Cuando una vez insinué con timidez que no estaría mal avisar sobre las visitas, se sorprendió y dijo que ahora también era su casa, que por qué debía pedir permiso. No supe qué responder. Es cierto, ahora éramos marido y mujer, una vida en común, todo lógico. Sin embargo, por dentro crecía el descontento. Pasó casi un año de relativa calma, conflictos raros y adaptación. Remedios venía, nos enseñaba a vivir y a veces se quedaba a dormir porque era tarde para volver al otro lado de la ciudad. Yo aguantaba, pensaba que así debía ser en una familia normal. Mi madre me enseñó a ser contenida, a no ventilar problemas y a resolver todo en paz. Eso hacía, me tragaba las ofensas y sonreía entre dientes. Pero en lo profundo sentía que todo eso estaba mal, que poco a poco me expulsaban de mi propio piso, de mi vida, que Remedios no me veía como no era ni igual, sino como un estorbo temporal en el camino hacia su hijito, y que Evaristo, que parecía quererme, no notaba cómo yo iba perdiendo el suelo bajo los pies. Me hice la costumbre de sentarme por las noches en la cocina con un té, cuando Evaristo se dormía, y mirar por la ventana. Pensaba que todo eso era mío, paredes, suelo, techo, cada bombilla y cada baldosa, y que nadie tenía derecho a mandar aquí salvo yo. Esos pensamientos me calmaban y me recordaban quién soy. De día, en la rutina, se me escapaban otra vez y volvía a ser una sombra en mi propia casa. Hace medio año Remedios decidió hacer una reforma. Me enteré por casualidad. Evaristo comentó durante la cena que su madre se quejaba del papel viejo y del techo agrietado. Lo dijo al pasar, pero me puse en guardia. Una reforma es larga, polvorienta y ruidosa, y enseguida tuve el presentimiento de que la suegra intentaría mudarse con nosotros por un tiempo. Una semana después llamó. Estaba sola en casa, Evaristo se retrasaba en el trabajo. Remedios hablaba animada, contó que había contratado a una brigada, que ya empezaron a arrancar el papel y que todo el piso está patas arriba. Luego, tras una pausa, añadió: claro que vivir con tanto polvo es imposible. Ya llevo una semana tosiendo por las noches. ¿Puedo mudarme con ustedes por un tiempo, Esperancita? Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Ese Esperancita empalagoso me chirrió. Normalmente me llamaba por mi nombre, seca y formal. Si hablaba tan dulce, era porque necesitaba algo. Remedios, solo tenemos una habitación, dije con cautela. Evaristo y yo dormimos en un sofá-cama, para usted será incómodo. Nada, no soy delicada, respondió enseguida. Puedo poner un colchón en el suelo, aguanto. Lo principal es no respirar esa porquería, ya sabe lo malo que es para la salud, sobre todo a mi edad. Inventaba excusas sobre la marcha. Dije que yo misma tengo alergia al polvo de obra y que, si lo trae en la ropa, me pondré mal. Que nuestras ventanas dan a la carretera y hay ruido, que no va a dormir. Que Evaristo ronca por las noches y molesta. Remedios encontraba contraargumentos para cada objeción. Que lavará la ropa, que comprará tapones, que por los ronquidos no se muere nadie. Sentía que perdía el terreno, que presionaba con insistencia y no cedía. Mire, quizá una semana en un hotel, propuse al fin. Evaristo y yo ayudamos a pagar si le falta dinero. Al otro lado quedó silencio. Luego habló con otro tono, ofendido y frío. No soy una mendiga para ir pidiendo hotel. Solo pensé que mi hijo no le negaría nada a su propia madre. No importa, me las arreglaré. A lo mejor acabo en el hospital con los pulmones, entonces seguro que no molesto a nadie. Y colgó. Me quedé en medio del cuarto mirando la pantalla del teléfono y sintiéndome la peor. Manipulación pura, lo entendía, pero igual dolía. Por la noche Evaristo preguntó si había llamado su madre.
Le conté la conversación. Frunció el ceño y dijo: no estuvo bien. Podrías haber aceptado, solo por una semana. No lo pide por capricho. Evaristo, aquí son 38 metros, dije cansada. Somos dos y a veces ya es estrecho. Imagina que se sume otra persona. Mamá no es una persona más, es mi madre, cortó él y se fue a la cocina. No seguí discutiendo, pero los días siguientes fueron tensos. Evaristo andaba ceñudo, hablaba con monosílabos y por la noche se daba la vuelta hacia la pared. Remedios ya no llamaba, pero le enviaba mensajes al hijo contándole lo mal que estaba y cómo sufría. Él me mostraba la pantalla del teléfono con una mirada claramente acusadora. Yo aguanté. A los pocos días la suegra encontró otra táctica. Llamó a Evaristo al trabajo, se quejó de salud, dijo que la tensión le subía, que le dolía el corazón, que necesitaba descansar en silencio y paz. Él llegó a casa pálido y dijo que su madre estaba muy mal, que había que traerla al menos el fin de semana. No tuve fuerzas para negarme y acepté por el fin de semana. Remedios llegó el viernes por la tarde con una bolsa enorme. Evaristo la recibió, la ayudó a desvestirse, la sentó en el sofá y la arropó con una manta. Yo puse té y saqué galletas. La suegra estaba con la cara pálida, cerraba los ojos y gemía quedito, pero a la media hora, cuando Evaristo salió a la tienda por víveres, se levantó, recorrió el piso, miró la cocina y revisó la nevera. Tienen poquitas cosas, observó, sacando de allí mi yogurt. Evaristito es hombre, necesita comer bien. ¿Ustedes se ocupan de eso? Me ocupo, respondí seca, recuperando el yogurt. El fin de semana se convirtió en una prueba. Remedios durmió en el sofá y Evaristo nos tendió a los dos en el suelo. Me pasé la noche dando vueltas en un colchón incómodo, escuchando a la suegra roncar en mi sofá favorito. Por la mañana se levantó fresca, sin rastro de malestar, preparó el desayuno, huevos con embutido, y encontró en mi cocina todo lo necesario sin siquiera pedir permiso. Evaristo comía con apetito y elogiaba la comida de su madre. Yo bebía café en silencio. Todo el día la suegra daba instrucciones, que aquí había polvo y había que pasar un paño, que esa ropa ya tocaba lavarla, que esa planta estaba seca y había que trasplantarla. Evaristo asentía, concordaba y obedecía. Yo me sentía de sobra en mi propio piso. El domingo por la tarde Remedios se dispuso a irse. Al despedirse abrazó al hijo, le sostuvo los hombros un buen rato, lo miró a los ojos y a mí me asintió con sequedad, dando las gracias por la hospitalidad. Cuando la puerta se cerró tras ella, solté el aire con alivio. Evaristo me miró y negó con la cabeza. Podrías haber sido más amable. Ella se esfuerza, se preocupa. Fui amable, respondí en voz baja. Solo estoy cansada. ¿De qué? Si ni hiciste nada, mamá misma cocinó y limpió. No discutí. Me fui a la cocina, cerré la puerta y me senté junto a la ventana. Miraba la ciudad al anochecer, las luces en las ventanas de enfrente, y pensaba que esto era solo el comienzo. Los meses siguientes Remedios llamaba con regularidad. Contaba cómo avanzaba la reforma, se quejaba de los obreros que retrasaban los plazos y luego retomaba el tema de que no le vendría mal vivir con nosotros otra semanita. Cada vez yo encontraba nuevas excusas. Que si yo tenía un viaje de trabajo, que si Evaristo desaparecía un día entero por trabajo, que si habíamos empezado una reforma en el baño. La suegra se ofendía, suspiraba, pero retrocedía. Evaristo en esos momentos me miraba con reproche. Un día no aguantó y lo dijo directo. ¿Por qué eres así? Es mi madre. Está sola. Le cuesta. Tiene piso, amigos y colegas, respondí procurando hablar con calma. No es una anciana desamparada, Evaristo. Está acostumbrada a controlarlo todo. Si ahora la dejamos una semana, luego será más difícil negarse. Exageras, desestimó él. Mamá no es así. Yo veo cómo es, insistí. Cuando está aquí, me siento invitada. Da órdenes, mueve mis cosas, se mete en mi vida. No es tu vida, es nuestra vida, dijo Evaristo con brusquedad. Y el piso es nuestro. ¿O todavía crees que es solo tu territorio? Me quedé callada.
Ahí estaba. De verdad pensaba que el piso era de ambos, aunque todos los documentos estaban a mi nombre y él no había aportado ni $1. Decirlo en voz alta me parecía mezquino y tacaño. Callé entonces, pero memoricé sus palabras. La reforma en casa de la suegra se alargó. Primero decía una semana, luego 2, después un mes. Los obreros resultaron lentos, trajeron materiales equivocados y hubo que volver a empapelar. Cada vez que llamaba yo me tensaba, esperando la siguiente petición de mudarse con nosotros. Pero Remedios parecía haber cambiado de táctica. Ya no pedía, solo se quejaba y apelaba a la lástima. Evaristo se ensombrecía, suspiraba y a veces proponía él mismo, quizá mejor la traemos una semanita. Yo me negaba cada vez. Inventaba motivos, a veces reales, a veces inventados. Evaristo se enojaba, se ofendía, pero no insistía, quizá porque entendía que sería estrecho. Una tarde Remedios llegó sin avisar. Simplemente tocó al timbre, estaba en el umbral con una bolsa de alimentos y una sonrisa. Dijo que pasaba cerca y decidió entrar para traerle a su hijito unos regalitos. Evaristo se alegró, yo sonreí con rigidez. La suegra entró, se desvistió, fue a la cocina y empezó a colocar frascos, paquetes y tuppers. Aquí, hice conservas, decía mientras lo acomodaba todo en mis estantes. Pepinillos, tomatitos. A Evaristito le encantan. Y compota de grosella, su favorita. Yo estaba en la puerta, miraba cómo se adueñaba de todo y callaba. Evaristo se movía a su alrededor, ayudaba y agradecía. Luego la suegra preparó la cena con lo que había traído. Nos sentamos, comimos y hablamos de niñedades. Remedios me miraba de reojo, como evaluando cómo reaccionaba. Después de cenar no tenía prisa por irse. Se acomodó en el sofá, pidió té y encendió la televisión. Se quedó hasta las 10:30, y de pronto cayó en la cuenta. ¡Ay! El último autobús ya se fue. ¿Y ahora qué hago? Evaristo enseguida le propuso quedarse. Yo entendí que era una trampa, pero no pude hacer nada. Mandar a la suegra de noche al otro lado de la ciudad en taxi habría parecido cruel. Asentí en silencio. Remedios, muy satisfecha, se instaló en el sofá y nosotros dos volvimos al suelo. Esa noche no dormí. Escuchaba el ronquido suave de la suegra, la respiración de Evaristo a mi lado, y pensaba que nada de esto era casual. Remedios se había quedado a propósito para pasar la noche. Probaba si podía hacerlo y si la nuera protestaría. Yo no protesté, callé. Entonces, se podía. Por la mañana la suegra se levantó temprano, se arregló, se despidió y se fue. Evaristo estaba de buen humor, bromeaba y me abrazaba. Yo respondía con rigidez. Él no se dio cuenta. A la semana Remedios llamó de nuevo. Otra vez empezó a quejarse de la reforma. Dijo que los obreros prometían terminar en 10 días. Me alegré y pensé, por fin, pronto se acaba todo. Pero la suegra añadió, la verdad es que mientras se secan no se puede vivir allí. Unas 2 semanas seguro. ¿No les importa si me mudo con ustedes ese tiempo? Evaristo estaba a mi lado y me miraba expectante. Busqué palabras y razones, pero no se me ocurrió nada. Los obreros terminan, las paredes se secan, todo lógico, no hay por dónde objetar. Remedios, quizá con una amiga o con tu hermana, propuse débilmente. La amiga también está en obras y mi hermana vive en otra ciudad, respondió rápido. Evaristito, dile a tu mujer que no tengo a dónde ir, o es que quiere que duerma en la calle. Evaristo alargó la mano, me quitó el teléfono y le dijo a su madre, mamá, ven, claro, ya nos arreglaremos. Lo miré asombrada. Ni siquiera preguntó mi opinión, simplemente decidió. Cuando terminó la llamada, le dije en voz baja, podrías habérmelo consultado. ¿Sobre qué? Se encogió de hombros. Es mi madre, no tiene a dónde ir. ¿Qué debía decir? Que no y que viva donde sea. Podrías al menos preguntar si me viene bien. Esperanza, es temporal, dijo Evaristo con fastidio, haciendo un gesto. 2 semanas como máximo, lo aguantarás. Me di la vuelta y me fui al baño. Eché el pestillo, me senté en el borde de la bañera y hundí la cara en las manos.
No lloré, solo me quedé sentada, respirando, contando hasta 10, luego hasta 20, intentando calmarme. Entendía que si empezaba a discutir, habría un escándalo, y yo detesto los escándalos. Mamá me enseñó a contenerme, a no inflar los conflictos. Así que me contuve. Al día siguiente Evaristo dijo que había que prepararse para la llegada de su madre. Propuse que la suegra durmiera en el sofá y nosotros en una cama plegable. Evaristo me miró como si hubiera propuesto algo terrible. Mamá es mayor, necesita un sitio cómodo, dijo con tono aleccionador. Nosotros somos jóvenes, no nos cuesta dormir en el suelo. No lo rebatí. Compramos un colchón inflable, sábanas, lo dejamos todo en un rincón y esperamos la llegada de Remedios. Pero esa vez no vino. Llamó 2 días después y dijo que había encontrado una opción. Una amiga aceptó acogerla una semana, la reforma de la amiga se había pospuesto. Solté un suspiro de alivio. Evaristo estaba algo decepcionado. Luego la reforma de Remedios se alargó otro mes. Resultó que los obreros habían colocado mal el azulejo del baño y hubo que rehacerlo. La suegra llamaba, se indignaba, se quejaba, pero ya no pedía quedarse con nosotros, al parecer comprendió que yo me resistiría. En ese periodo Evaristo se volvió más frío, hablaba menos, abrazaba menos y por las noches se quedaba con el teléfono. Sabía que estaba molesto conmigo por negarme a alojar a su madre. Intenté suavizar la situación, le cocinaba sus platos favoritos, le proponía ir al cine, pero él se excusaba diciendo que estaba cansado y que quería estar solo. Una tarde, cuando llevábamos horas en silencio, no aguanté y pregunté, «Evaristo, ¿sigues enfadado por lo de tu madre?» Levantó la cabeza del teléfono y me miró sorprendido. «No estoy enfadado, solo pienso». «¿En qué?» «En que eres egoísta», dijo con calma, como si afirmara un hecho. «Mi madre se sentía mal, necesitaba ayuda y tú te negaste. Por tus principios». Sentí como algo se encogía por dentro. «No son principios», dije despacio. «Es mi piso, mi espacio. Tengo derecho a decidir quién vive aquí». «Tu piso», se burló Evaristo. «Siempre con lo mismo, como si yo fuera un extraño aquí». «No quise decir eso». «¿Ah, no? ¿Entonces qué?». Alzó la voz. «Soy tu marido. Ella es mi madre, tu suegra. La gente normal ayuda a la familia y tú lo único que haces es levantar barreras». Callé. Discutir no tenía sentido. Evaristo veía la situación a su manera y yo no podía convencerlo. Él me consideraba egoísta y asimismo un hijo atento. Tal vez fuera así. Quizás si fui demasiado dura. Sin embargo, en el fondo sabía con certeza que si cedía, Remedios no se quedaría 2 semanas, sino un mes, luego 2, encontraría motivos para alargarlo y poco a poco me expulsaría de mi propio piso. Por fin la reforma en casa de la suegra terminó. Llamó a Evaristo y le anunció contenta que todo estaba listo, que los obreros se habían ido y que ya podía mudarse. Evaristo se alegró y propuso ir a ayudar a colocar los muebles. Fuimos juntos. El piso de Remedios se veía fresco y limpio, olía a pintura y a papel nuevo. La suegra nos llevó orgullosa por las habitaciones, mostrando lo que habían hecho. A mí me pareció que la reforma no era tan complicada. Papel pintado, pintura, azulejo nuevo en el baño, nada global, y había durado medio año. Extraño, pero me callé. Ayudé a colocar cosas, a colgar cortinas, a limpiar ventanas. Remedios no paraba de dar órdenes, indicando dónde iba cada cosa. Evaristo obedecía, yo también. Al atardecer terminamos. La suegra puso la mesa, dio las gracias por la ayuda y se la veía satisfecha. Al irnos, yo sentía alivio. La reforma había acabado, así que ya no habría más peticiones de alojamiento temporal. Podía respirar. Evaristo iba contento todo el camino, contaba lo bien que había quedado todo y lo feliz que estaba su madre. Yo escuchaba, asentía y me alegraba con él. En casa hicimos las paces. Evaristo me abrazó y dijo que me había echado de menos, que los últimos meses habían sido difíciles, pero que ahora todo se arreglaría. Le creí, quería creer. Pasaron unas semanas de vida tranquila.
Remedios llamaba menos, venía los fines de semana, pero poco tiempo, traía comida, hablaba con su hijo y se iba. Me relajé, pensé que lo peor había pasado, aunque en el fondo quedaba una inquietud difusa. Remedios se había retirado demasiado fácilmente. No es de las que se rinden. Sabía que solo esperaba el momento oportuno, y cuando llegara, no lo desaprovecharía. Tenía razón. El viernes fue largo. En el trabajo se acumuló tanto que salí una hora más tarde de lo habitual. Iba en el autobús, miraba la ciudad al anochecer por la ventana y pensaba en lo bien que sería llegar a casa, ponerme cómoda, hacer té y acomodarme con un libro en el sofá. Evaristo había dicho que volvería tarde. En su planta entregaban un proyecto importante y todo el departamento se quedaba, así que tendría la tarde para mí. Silencio y paz. La llave giró fácil en la cerradura. Empujé la puerta y me quedé inmóvil. En la entrada había dos maletas enormes, azul marino, con ruedas, claramente caras. Al lado, una bolsa con comida y otra con cosas. De la habitación llegaban voces, las de Evaristo y su madre. El corazón se me hundió. Me quité los zapatos despacio, colgué el bolso en el colgador y fui a la habitación. Evaristo estaba en el sofá junto a Remedios, la abrazaba por los hombros y le contaba algo. La suegra sonreía, asentía, se la veía satisfecha y perfectamente arreglada, vestido verde oscuro, peinado impecable y maquillaje ligero. Al verme, sonrió aún más. Ya llegó la dueñita, canturreó. Evaristito dijo que te retrasabas, ya te estábamos esperando. Miré a mi marido. Tenía cara de culpable, pero también de contento. Se levantó, se acercó e intentó abrazarme, me aparté. ¿Qué está pasando?, pregunté en voz baja. Mamá ha venido. Evaristo abrió las manos, como si eso lo explicara todo. Quiere quedarse un poco de visita. ¿Un poco? ¿Cuánto es eso? Remedios se levantó del sofá, se acercó aún sonriente. Pues 3 o 4 semanas, quizá un mes, dijo con ligereza, como si hablara de un par de días. Me quedaré aquí un mes. Sentí que algo se rompía dentro. Un mes. Todo un mes los tres en mi apartamento de una habitación. Miré las maletas en la entrada, luego a la suegra y después a Evaristo. Evitaba mi mirada. ¿Y no se les ocurrió pedir permiso a la dueña?, pregunté con calma. Cayó el silencio. Evaristo no entendió al principio, luego lo captó y estalló en carcajadas. Fuertes, retumbantes, como si hubiera dicho el chiste del siglo. Remedios sonrió con condescendencia y negó con la cabeza. Mamá tendría que pedirse permiso a sí misma, soltó Evaristo entre risas, secándose las lágrimas. Dejé despacio la taza que había cogido sin pensar al pasar por la cocina. Lo miré con atención. Así estaban las cosas, el piso es mío, los papeles están a mi nombre. Años ahorrando, pagando, invirtiendo. Sin embargo, en la cabeza de mi marido y de su madre todo hacía tiempo que estaba repartido a su manera. Aquí vive Evaristo, por lo tanto es su casa, y si es su casa, la madre tiene derecho a instalarse como en la suya. Mientras tanto, Remedios fue a la cocina y empezó a sacar frascos, bolsas y tuppers de la bolsa. La oí abrir mi nevera, mover cosas y comentar en voz alta. Otra vez casi vacío. Seguro que Evaristito pasa hambre. Menos mal que traje comida de verdad. Evaristo fue tras su madre. Yo me quedé en medio de la habitación, mirando las maletas y escuchando cómo hablaban en la cocina, bromeaban y se reían como si yo no existiera, como si no importara. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Anochecía, se encendían los faroles, la gente iba deprisa a sus asuntos. De pronto quise estar en cualquier lugar menos aquí, pero este era mi piso, mi hogar, y nadie tenía derecho a decidir por mí quién iba a vivir aquí. Me di la vuelta y fui al recibidor. Tomé la primera maleta y la arrastré hacia la puerta. Pesada, llena hasta arriba, había ahí cosas para más de un mes, claramente. Abrí la puerta, saqué la maleta al rellano y volví por la segunda. Evaristo y Remedios seguían en la cocina. No se daban cuenta de lo que yo hacía. La segunda maleta fue a parar junto a la primera,
luego la bolsa con comida y después otra bolsa con cosas. Trabajaba rápido, con precisión, sin pensar, solo actuando. Luego quité del perchero la chaqueta de Evaristo y el abrigo de la suegra. Sus bolsos. Todo eso voló al rellano. Cuando volví al piso, ellos estaban en la puerta de la cocina, mirándome desconcertados. Remedios tenía en la mano un frasco de mermelada, Evaristo, un brick de leche. Las caras eran de perplejidad, sin entender nada. Esperanza, ¿qué estás haciendo?, preguntó Evaristo despacio. No respondí, solo les hice un gesto invitándolos a ir hacia la salida. La suegra fue la primera en comprender lo que pasaba. Se le alargó la cara y se le abrieron los ojos. ¿Estás loca?, exhaló. ¿Me estás echando? Sí, contesté breve. Evaristito, dile algo. Evaristo intentó acercarse, me agarró la mano y yo la zafé bruscamente. No tiene gracia, se rió con nervios. Ya basta de bromas. No estoy bromeando. Salgan, los dos. Remedios lanzó el frasco de mermelada sobre el sofá y se me plantó delante. La cara se le torció y la voz se le volvió aguda. ¿Cómo te atreves? Soy su madre, ¿entiendes? Su madre. Tú no eres nadie, un cero a la izquierda, y yo lo crié toda la vida, sola, sin ayuda. Lo crió en su piso, dije tranquila. Y este es el mío, y yo no he dado permiso para su llegada. ¿Permiso? La suegra casi saltó de indignación. No necesito tu permiso. Evaristo vive aquí, así que yo puedo también. No, no puede. Evaristo se colocó entre nosotras, intentó calmar a su madre y luego se volvió hacia mí. Tenía la cara roja y los ojos inquietos. Esperanza, detente. Termina ya este espectáculo. Mamá ha venido de visita. ¿Qué tiene de malo? Tiene pensado vivir aquí un mes, respondí con voz plana. Sin mi consentimiento. En mi piso. En nuestro piso, ladró Evaristo. Somos marido y mujer, todo es común. No. El piso está a mi nombre. Lo compré antes de conocerte. Tú estás empadronado, pero la propietaria soy yo. Y yo decido quién vive aquí. Se calló, porque era verdad. Formalmente yo tenía razón y él lo sabía. Remedios palideció, luego se enrojeció y después volvió a palidecer. Su voz se hizo baja y venenosa. Así que eso es. Mostraste tu verdadero rostro. Avaro, duro, sin corazón. Evaristito, ¿ves con quién te casaste? Con una víbora. Guardé silencio. Me di la vuelta, tomé mi teléfono de la mesa y lo metí en el bolsillo. Luego pasé con calma al recibidor y abrí la puerta de par en par. Las maletas, las bolsas, las chaquetas, todo estaba en el rellano. Si salía algún vecino, se sorprendería, claro, me daba igual. Salgan, repetí. Remedios corrió hacia el sofá, agarró su bolso que estaba allí. Evaristo se quedó parado sin saber qué hacer. La madre lo tironeaba de la manga. Vámonos, vámonos de aquí. No me quedo en esta casa. Mamá, espera. Evaristo intentó detenerla, pero ella ya había salido. Él me miró desconcertado. Esperanza, ¿hablas en serio? Más que en serio. Pero esto es una tontería. ¿Por qué tanto lío? Sal, Evaristo. Se quedó un segundo más, luego soltó una maldición entre dientes y salió. Cerré de un portazo, eché llave y puse la cadena. Apoyé la espalda en la puerta, cerré los ojos y respiré hondo. Empezó el espectáculo detrás de la puerta. Primero golpes. Insistentes, fuertes, exigentes. Evaristo gritaba que abriera de inmediato, que dejara de hacer el ridículo. Remedios se lamentaba, sollozaba y me llamaba de todo. Yo permanecí quieta, escuchando, sin moverme. Luego los golpes se hicieron más suaves y las voces más suplicantes. Evaristo decía que había que hablar, discutir todo con calma. La suegra lloraba y repetía que nunca había visto un desprecio así en su vida. Yo callaba, de pie junto a la puerta, contando los latidos de mi corazón. Pasados unos 10 minutos, las voces cambiaron por completo, sonaban perdidas, suplicantes. Evaristo ya no exigía, suplicaba. Decía que hacía frío afuera, que las chaquetas estaban dentro,
que ni siquiera tenían llaves. Remedios sollozaba y decía que se iba a helar, que tenía la salud frágil y que no sobreviviría a semejante vergüenza. Al menos déjanos coger las chaquetas, hace frío fuera, gimoteó Evaristo, golpeando la puerta ya muy flojito. No abrí. Me di la vuelta, fui a la habitación, me senté a la mesa y abrí el portátil. Busqué una web con modelos de demanda de divorcio y empecé a rellenar. Me temblaban las manos, las letras se me corrían, pero escribía. Metódica, línea a línea, apellidos y nombre, fecha de registro del matrimonio, motivo de disolución. En el apartado motivo escribí breve, diferencias irreconciliables. Detrás de la puerta aún se oían voces, cada vez más bajas y lejanas. Luego se callaron del todo. Me levanté, miré por la mirilla. El rellano estaba vacío, las maletas y las bolsas habían desaparecido. Así que se fueron, cogieron las cosas y se fueron. Volví a la mesa, seguí rellenando el documento, luego lo imprimí en la impresora de la estantería, junté las hojas y las guardé en una carpeta. Me puse en pie y di una vuelta por el piso. Todo en su sitio, silencio, vacío, y bien. En la cocina encontré los alimentos que la suegra había alcanzado a colocar en las estanterías. Frascos de mermelada, pepinillos, tomates, unas croquetas en tuppers. Recogí todo metódicamente en una bolsa, la até y la dejé junto a la puerta. Luego me acordé del frasco de mermelada que Remedios había tirado sobre el sofá. Lo encontré intacto, por suerte. Lo añadí a la bolsa. Vibró el teléfono. Evaristo. Miré la pantalla. Rechacé la llamada. Al minuto, otra vez. Volví a rechazar. Luego empezó a escribir mensajes. Largos, atropellados, con faltas. Exigía explicaciones. Me acusaba de crueldad, me suplicaba que abriera la puerta. Leía y no respondía. Remedios también envió un mensaje desde el teléfono de Evaristo. Corto y lleno de rabia. Te vas a arrepentir de esto, víbora. Sonreí con ironía y lo borré. Me acosté tarde. Apagué el teléfono para que no molestara. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, pensando en lo que había hecho. Eché de mi propio piso al marido y a su madre, sin chaquetas, sin llaves, de noche, con frío. ¿Cruel? Sí. ¿Justo? También. Vinieron sin preguntar, decidieron que tenían derecho a disponer de mi casa y de mi vida. Evaristo se rió de mi pregunta sobre el permiso de la dueña, así que no me consideraba dueña, consideraba el piso suyo. La suegra, por su parte, se comportaba como si fuera su territorio y tuviera pleno derecho a venir y quedarse un mes o dos, lo que quisiera. No, basta. Callé demasiado, aguanté, cedí, escuché reproches de que soy egoísta, que no valoro a la familia, que aparto a los parientes de Evaristo. Pero la familia no son solo obligaciones, también es respeto, límites y acuerdo, y aquí no había nada de eso. Solo presión, manipulación e intentos de someter. Me dormí casi al amanecer, profundamente, sin sueños. Me desperté tarde, a las 10. Me lavé, hice café y encendí el teléfono. En la pantalla había 37 llamadas perdidas y 24 mensajes. Evaristo escribió toda la noche. Los mensajes eran de todo tipo. Primero, furiosos. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees? No voy a permitir que me trates así. Luego lastimeros. Tengo frío, mamá y yo apenas encontramos taxi. No tengo dinero para hotel. Tuvimos que ir a casa de mamá. Después otra vez con rabia. Has destruido la familia. Eres una desalmada. Yo mismo pediré el divorcio. Y luego de nuevo suplicantes. Hablemos, no quise hacerte daño. Solo no entendí que lo tomarías así. Leía y bebía café. Tranquila, despacio. No respondía. Luego abrí los documentos, encontré el archivo con la demanda de divorcio y lo leí otra vez. Todo correcto, todo completo, solo faltaba presentarlo. Me levanté, me vestí, agarré la carpeta con los papeles y salí de casa. El día estaba soleado, frío y ventoso. Caminé por la calle mirando a la gente, los escaparates, los árboles a los que se les caían las últimas hojas.
Me sentía extraña, ligera y pesada a la vez, como si me quitara un gran peso de encima y a cambio recibiera un vacío. En la oficina había poca gente. Tomé un turno, me senté en la sala de espera y miré el panel. Mi número salió rápido. Me acerqué a la ventanilla y entregué los documentos. La empleada los hojeó, hizo un par de preguntas y aceptó la solicitud. Dijo que en el plazo de un mes fijarían la fecha de la vista y enviarían la citación por correo. Salí a la calle, me detuve y respiré hondo. Ya está. Empezó. No hay vuelta atrás. El teléfono volvió a vibrar. Evaristo otra vez. Esta vez un audio. Lo reproduje y acerqué el móvil al oído. Su voz estaba ronca y cansada. Espe, ya para. No dormimos en toda la noche. Mamá está histérica y yo con los nervios hechos polvo. Quedemos y hablemos. Entendí que tenías razón. Debí preguntarte antes de invitar a mamá. Perdón. Vamos a arreglarlo. Abre la puerta, por favor. Quiero ir a casa. A casa. Llamó casa a mi piso. Pero al mismo tiempo no consideraba necesario acordar conmigo quién iba a vivir allí. Una contradicción que él mismo ni veía. Borré el mensaje. Guardé el teléfono en el bolsillo y seguí mi camino. Entré en una cafetería, pedí el almuerzo y me senté junto a la ventana. Comía mirando la calle y pensando en lo que venía después, el divorcio, el reparto de bienes, aunque no había nada que repartir, todo era mío. Luego, la vida sola otra vez, como antes de Evaristo, tranquila, sosegada, predecible. No sentía miedo, más bien alivio, como si por fin hubiera hecho lo que hacía tiempo debía hacer, pero no me atrevía. Defendí lo mío, mi espacio, mi derecho a decidir, mi vida. Volví a casa por la tarde. De camino compré algo de comida para un par de días. Subí a mi piso, me detuve ante la puerta y escuché. Silencio. Nadie. Abrí, entré y cerré con llave. El piso me recibió con calma. Me desvestí, me puse ropa cómoda, fui a la cocina y puse la tetera. Saqué mi taza favorita del armario y me hice un té de menta. Me senté junto a la ventana y miré las luces de la ciudad al anochecer. El teléfono estaba en la mesa y la pantalla se encendía de vez en cuando con nuevos mensajes. Evaristo aún escribía, ya más espaciado. Remedios también dejó un par de mensajes furiosos. No leí, no respondí. Simplemente me senté, bebí el té y entendí que había tomado la decisión correcta. Creía en que cedería, que me daría miedo la soledad, que me daría pena, abriría la puerta y pediría perdón. No soy de esas. Tardé demasiado en conseguir este piso y puse demasiado esfuerzo como para permitir que alguien me lo quite o lo convierta en un mercado de paso. Era mi hogar, mi fortaleza, y ahora lo tenía claro. Aquí solo entra quien respeta mis límites, entiende mi valor y no intenta someterme ni usarme. Evaristo y su madre no pasaron esa prueba, fracasaron estrepitosamente, y ahora tendrán que vivir con su elección, igual que yo con la mía. Terminé el té, lavé la taza, fui a la habitación, me tumbé en el sofá, me tapé con una manta y tomé un libro de la estantería. Leí hasta que se me cerraron los ojos, luego apagué la luz y dormí profundo, tranquilo, sin sueños inquietos. Afuera, la ciudad seguía con su vida, indiferente a las pequeñas tragedias humanas que se representaban en miles de pisos. Para mí, esta era la más importante, porque en ella por fin dejé de ser víctima y me convertí en dueña de mi propio destino. La mañana me recibió con un sol brillante que se colaba por la rendija de las cortinas. Desperté descansada, como si por primera vez en muchos meses hubiera dormido de verdad. Me estiré, me levanté y caminé por el piso. Silencio. Ningún ruido ajeno, ninguna cosa extraña, ninguna sensación de que alguien fuera a irrumpir y romper la paz. Solo yo y mi espacio. El teléfono seguía en la mesa de la cocina, donde lo había dejado anoche. Encendí la pantalla. Había otros 12 mensajes y 8 llamadas perdidas. Evaristo escribió de madrugada, sobre las 3, luego a las 6 y después a las 8. Remedios también se hizo notar. 3 mensajes, cada uno más largo que el anterior.
Me senté a la mesa y abrí los mensajes de la suegra. El primero era corto, te vas a arrepentir. El segundo, más largo, ¿te crees lista? Evaristito se irá de ti solo, ya me encargaré. He visto muchas como tú. Fieras que atraen a los hombres con sus pisitos y luego muestran el carácter. Pero mi hijo no se quedará contigo. El tercero era casi histérico, nos echaste a la calle. Podíamos habernos helado. Voy a denunciarte a la policía, que lo califiquen como corresponda. Sonreí con ironía. A la policía, por echar a invitados no deseados de mi propia casa. Que lo intente. A cualquier agente de barrio le quedará claro quién tiene razón. Los mensajes de Evaristo eran de otro tono. Primero furiosos, luego suplicantes, luego otra vez airados y después lastimeros. Oscilaba entre el resentimiento y los intentos de recuperarme. El último, enviado a las 8, decía, Esperanza, iré hoy. Tenemos que hablar. Recogeré mis cosas y lo discutimos tranquilos. Espero que recapacites. Recapacites, como si la que hubiera perdido la cabeza fuera yo y no él con su madre. Escribí breve, ven a las 3. Las cosas estarán listas. Lo envié, dejé el teléfono y me puse con mis asuntos. Primero cambié la ropa de cama. Evaristo durmió en este sofá por última vez anteayer, pero quería borrar hasta el rastro de su presencia. Puse la ropa vieja en la colada, saqué del armario un juego nuevo, azul con florecitas, mi favorito. Hice el sofá y esponjé los cojines. Luego recorrí el piso recogiendo las cosas de Evaristo. Ropa en el armario, maquinilla en el baño, cargador junto a la cama, libros en la estantería, caja de herramientas en el trastero, cañas de pescar en el balcón. Fui metiendo todo metódicamente en bolsas grandes. Encontré su viejo sillón, ese marrón y gastado que trajo del piso de su madre. Intenté moverlo, pero era pesado y aparatoso. Lo dejé. Que lo lleve él. A las 2 todo estaba listo. 6 bolsas grandes con sus cosas en el recibidor. También desconecté el televisor de la cocina y lo puse al lado. Evaristo decía que era suyo, pues que se lo lleve. A mí nunca me gustó ese trasto. A las 15:05 sonó el timbre. Miré por la mirilla. Evaristo, solo. La cara hinchada, sin afeitar, los ojos rojos. Se notaba que la noche fue mala. Abrí y me quedé en el umbral sin invitarlo a pasar. Hola, dijo inseguro. ¿Puedo? ¿Están las cosas? Señalé las bolsas. Llévatelas. Miró las bolsas y luego a mí. Intentó sonreír. Espe, ya basta de enfadarte. Hablemos normal. No hay nada que hablar. Llévate las cosas y vete. Escucha, dio un paso y yo me eché atrás, sin cerrar. Entiendo que estabas en contra de que viniera mamá, pero ya ves cómo salió todo. No pensé que reaccionarías así. No es motivo para divorciarse. Para mí sí. ¿Por qué? Abrió las manos. ¿Por una pelea? Somos adultos, podemos arreglarlo en paz. No es una pelea, Evaristo, suspiré cansada. Es la suma. Año y medio aguantando a tu madre metiéndose en nuestra vida. Y como tú se lo permites. Y como te comportas como si este piso fuera tuyo, aunque no metiste ni $1. Y el viernes tú y ella cruzaron una línea. ¿Qué línea? Empezó a exaltarse. Mi madre quería vivir con nosotros un tiempo. ¿Qué tiene eso de malo? La gente normal acoge a la familia. La gente normal pide permiso a quien vive aquí. Corté. Tú ni pensaste en consultarme. La invitaste por un mes, Evaristo, a un piso de una sola habitación. ¿Y qué? Habríamos aguantado. Alzó la voz. Es mi madre, no una extraña. Y este es mi piso, respondí igual de alto. Y decido quién vive aquí. Si no preguntas, no me respetas. Y sin respeto no hay familia. Evaristo calló, se frotó la cara, estuvo un momento pensando y luego habló más bajo, conciliador. Vale, supongamos que estuve mal. Debí preguntar. Perdón. Empecemos de nuevo. Iré a ver a mamá, le explicaré que por ahora no se puede y volveré. Olvidemos esta historia. No, negué. No la olvidaremos. Porque en un mes o 2 pasará lo mismo, ella volverá a pedir, tú volverás a aceptar y yo volveré a ser la mala.
No pasará, intentó tomarme la mano, me aparté. Lo prometo. Le diré a mamá que no se puede así, que hay que avisar y acordar. Evaristo, tú mismo no crees que haya que acordar, dije, cansada. Crees que vives aquí por derecho, que el piso es de ambos, y no es así. Entonces, ¿cómo? Frunció el ceño. Somos marido y mujer, vida en común, gastos comunes. ¿O quieres que te pague alquiler? Quiero que entiendas que esta es mi vivienda, lo miré a los ojos. No me opongo a que vivas aquí, pero eso no te da derecho a disponer de ella como si fuera tuya. No puedes invitar a cualquiera sin consultarme, y menos por un mes. Evaristo me miró y vi cómo le ardía la ofensa en los ojos. No entendía, de verdad no entendía cuál era el problema. Para él yo era una tacaña agarrada a su propiedad que no dejaba alojarse a su madre. Entonces así, se irguió, con la voz dura. No quieres ceder. ¿Me consideras nadie aquí? Bien, me voy, definitivamente. Me parece bien, dije tranquila. No esperaba esa respuesta. Creía que me asustaría y trataría de retenerlo. Yo solo lo miré. En mi mirada no había súplica ni pena, solo cansancio y determinación. ¿De verdad? Repitió. Más que de verdad. Llévate las cosas. Los papeles del divorcio ya están presentados. Él palideció y retrocedió. ¿Tú ya presentaste? Ayer. La citación llegará en el plazo de un mes. Evaristo se quedó con la boca abierta. Luego se le enrojeció el rostro y se le deformó la expresión. Eres una idiota, exhaló. Una idiota total. ¿Crees que sin ti me muero? Encontraré a otra, mejor que tú, más buena, más humana, que valore a la familia y no su propiedad. Suerte, me encogí de hombros. Lleva tus cosas y lárgate. Agarró la primera bolsa y la lanzó hacia el ascensor, luego la segunda, la tercera. Trabajaba con rabia, bruscamente, murmurando algo entre dientes. Yo le ayudé a sacar el televisor, que pesaba. Lo dejamos en el rellano. Evaristo llamó al ascensor y empezó a cargar las bolsas. ¿Y el sillón? Pregunté. Tíralo tú. Soltó sin mirarme. Llegó el ascensor, empujó dentro todo lo que pudo y entró él también. Las puertas se cerraron. Me quedé en el rellano mirando las puertas cerradas, luego me di la vuelta y entré en el piso. Silencio, vacío, libertad. Me acerqué al sillón marrón y lo empujé con el pie. Pesado, feo. Encargaré que retiren los trastos, que se lo lleven, y en su lugar compraré algo agradable y claro. Quizá una mecedora pequeña, hace tiempo que quería una. Fui a la cocina, preparé café, me senté junto a la ventana y miré hacia abajo. A los pocos minutos vi a Evaristo. Salió del portal con las bolsas y buscó un taxi. El coche llegó rápido, cargó las cosas, subió él y se fue. Ya no volverá aquí. Vibró el teléfono. Remedios. Contesté, decidí escuchar lo que iba a decir. Echaste a mi hijo, la voz de la suegra era helada. Enhorabuena. Destruiste una familia. Remedios, la destruyó usted, respondí tranquila, cuando decidió que tenía derecho a vivir en mi piso sin mi consentimiento. Tu piso. Estalló. Siempre con eso, con tu propiedad. ¿Y la gente no te importa? La gente que me respeta sí me importa, repliqué. Usted y su hijo no me respetan. Creen que pueden hacer lo que sea. Pero no es así. Vas a arrepentirte, silbó la suegra. Haré que te arrepientas. Presentaré una denuncia para que vean cómo nos trataste, que nos echaste a la calle, sin chaquetas, con frío. Eso se llama trato cruel. Preséntela, sonreí con ironía. Solo expliquen de entrada por qué entraron en un piso ajeno sin permiso de la dueña y por qué pensaban vivir allí un mes sin pedir acuerdo. A ver qué les dicen. Remedios se atragantó de indignación, empezó a gritar algo, pero no la escuché. Simplemente silencié la llamada y dejé el teléfono sobre la mesa. Que grite al auricular si así se alivia. Los días siguientes transcurrieron en calma. Evaristo no volvió a escribir ni a llamar. Remedios también se calló. Al parecer entendieron que no iban a hacerme cambiar. Yo iba a lo mío, trabajaba, volvía a casa y disfrutaba del silencio y la paz. Una semana después me llamó mi colega Milagros.
Éramos amigas y a veces hablábamos fuera del trabajo. Sabía de mis problemas con la suegra, a veces me desahogaba cuando ya no aguantaba. Espe, tengo una noticia, dijo con cautela. No sé si decírtela o no, pero creo que deberías saberlo. Dime, me puse tensa. Tu Evaristo lo vi anteayer, estaba con una chica en un café, acaramelados. Guardé silencio, procesando la información. Nueva novia. Rápido, la verdad. Aún ni está firmado el divorcio y ya se consoló. Espe, ¿estás ahí? Se preocupó Milagros. Aquí, respondí. Gracias por contármelo, pero ya me da igual, de verdad. ¿De verdad? De verdad. Nos estamos divorciando. Él se fue. Vive con su madre. Que haga lo que quiera. Menos mal. Exhaló Milagros, aliviada. Temía que te afectara. Aunque, mira, la chica es rara, toda de oro, maquillaje de guerra, vulgar, en una palabra. Sonreí. Me imaginé a Evaristo con su nueva conquista, contándole sobre su exmujer avara que lo echó a él y a su pobrecita madre a la calle, él de víctima y yo de villana. La nueva, claro, lo consuela y le acaricia la cabecita. Luego se la llevará a presentarla a Remedios, y ella decidirá si sirve o no. Si sirve, volverá a empezar todo. La suegra irá, dará consejos y le enseñará a vivir. Si la chica tiene carácter como yo, la historia se repetirá. Si es sumisa, la aplastarán, la someterán y la convertirán en criada. Me dio pena esa desconocida, pero no tanto como para advertirla. Cada quien hace su elección. Yo hice la mía. La citación llegó a las 3 semanas, fijaron la vista 10 días después. Fui a la hora señalada. Evaristo también estaba, sentado en un banco del pasillo, hosco, con la camisa arrugada. No me saludó, solo asintió. Entramos al despacho y nos sentamos uno frente al otro. El trámite duró unos 20 minutos. No repartimos bienes. Todo era mío. Presenté los documentos del piso. Evaristo no objetó, solo guardó un silencio sombrío. Firmamos y recibimos los certificados de divorcio. Eso fue todo. Salimos a la vez. Yo me dirigí a la salida y él me llamó. Esperanza, espera. Me detuve y me giré. Se acercó, incómodo, titubeando. Quería decirte, no pensé que acabaría así, empezó. ¿No será que nos precipitamos? Podemos arreglarlo aún. No, negué. Ya no hay nada que arreglar. ¿Por qué? Me miró confundido. ¿Por una discusión destruiste la familia? No por una discusión, Evaristo, repetí cansada, sino porque desde el principio no hubo respeto. Tú no me respetabas, tu madre tampoco. Creíais que yo debía ceder, complacer y aguantar. No lo debo. Entonces no te arrepientes, concluyó. Ni una sola vez, respondí con sinceridad. Asintió, se dio la vuelta y se fue. Lo miré hasta que desapareció tras la esquina. Luego salí a la calle y respiré hondo. Libre, definitiva e irrevocablemente. Las semanas siguientes estuvieron llenas de ocupaciones agradables. Encargué la retirada del viejo sillón y compré uno nuevo, gris claro, suave y de respaldo alto. Cambié las cortinas del cuarto por unas más claras, beige con un brillo dorado. Recoloqué los muebles como a mí me gustaba, no como le convenía a Evaristo. El piso se transformó, se volvió más acogedor, más mío. El trabajo seguía su curso. Un día, durante el descanso del almuerzo en la sala común, entró la jefa de departamento, se sentó a mi lado y preguntó cómo estaba. Le conté brevemente que me había divorciado y que ahora vivía sola. Asintió, guardó silencio un momento y luego dijo: Mira, Esperanza, se ha quedado vacante el puesto de especialista senior en el departamento de clientes corporativos. El sueldo es más alto y las condiciones, mejores. Si te interesa, presenta la solicitud. Creo que puedes con ello. Me sorprendí. Nunca había pensado en pasar a otro departamento. Me gustaba el mío, aunque la propuesta era tentadora. Nuevo puesto, nuevas perspectivas, más dinero. ¿Por qué no? Gracias, dije. Lo voy a pensar. No lo dejes pasar, sonrió la jefa. Aceptamos solicitudes hasta fin de semana.
Por la tarde me senté en mi sillón nuevo, tomé té y pensé, nuevo trabajo, nueva etapa de vida. Quizá era una señal. Después del divorcio todo parecía empujarme hacia adelante. Presenté la solicitud al día siguiente. Una semana después me llamaron para la entrevista y 3 días más tarde me avisaron que había sido seleccionada. El día 1 del mes siguiente empezaba en el nuevo puesto. El sueldo subía casi 1/3. Estaba contenta. Una tarde, regresando del trabajo, encontré a mi vecina del edificio, tía Consuelo, una señora mayor del piso de arriba, siempre amable. Charlamos un poco y de pronto preguntó, ¿y tu marido? Hace tiempo que no lo veo. Nos divorciamos, respondí breve. ¡Ay!, exclamó, no lo sabía. Qué pena, pero no te preocupes, hija. Encontrarás a otro, eres joven y bonita. Gracias, tía Consuelo, sonreí, pero por ahora no busco nada. Estoy bien sola. Y haces bien, asintió ella. ¿Para qué correr? Vive para ti, descansa, y ya verás más adelante. Nos despedimos. Pensé que tía Consuelo tenía razón. No hay prisa. La vida vuelve a empezar y yo no voy corriendo a ninguna parte. 2 meses después del divorcio me escribió Milagros. Dijo que había visto a Evaristo con la misma chica, pero que ya parecían haber terminado. Él estaba solo en el mismo café, sombrío, tomando cerveza. Milagros preguntó si acercarse, pero le pedí que no. Evaristo quedó en el pasado y no quería revolver nada. Luego supe por conocidos que Remedios se quejaba a todo el mundo de su nuera desagradecida, aunque siempre terminaba con la frase, lo importante es no ser grosero con los dueños. Parece que aprendió la lección. Tarde, pero la aprendió. Evaristo vive con ella y trata de encontrar alquiler, pero no le alcanza. Su sueldo no da para un sitio decente y no quiere una guardilla miserable. Así que sigue allí, fastidiado en casa de su madre. No me da pena. Él eligió cuando se rió de mi pregunta sobre permiso, cuando decidió que su madre era más importante que su esposa. Ahora que viva con su elección. Yo vivo la mía. Trabajo en mi nuevo puesto, me va muy bien, la jefa me felicita, los colegas me respetan. El sueldo me alcanza para no escatimar en tonterías y ahorrar para el futuro. Me apunté a clases de inglés, siempre quise mejorar, pero no tenía tiempo. Ahora sí, voy 2 veces por semana y lo disfruto. Los fines de semana salgo con amigas, vamos al cine, al teatro, o simplemente paseamos. Milagros me presentó a sus amigos y varias veces fuimos en grupo al campo. Uno de ellos, Abundio, me muestra interés, pero yo no me apresuro. Sonrío, converso, nada más. Es pronto. Necesito tiempo para que cicatricen las heridas, para volver a confiar. El piso se ha convertido en mi verdadera fortaleza. Recuperé ese espacio, lo llené de mí, de mis costumbres, de mi ritmo. Ya no hay cosas ajenas, ni olores ajenos, ni exigencias ajenas. Solo yo y mi vida. Y es increíblemente agradable. A veces por las noches me siento junto a la ventana con un té y pienso en lo que pasó. ¿Me arrepiento? No. ¿Pude actuar de otra manera? Tal vez. Podría haber intentado explicarlo, buscar un acuerdo, ceder. Pero me conozco. Si hubiera cedido aquel viernes, habría perdido el respeto por mí misma. Me habría seguido doblando, más y más, hasta convertirme en una sombra en mi propia casa. No. Hice bien. Defendí mis límites, demostré que conmigo no se juega así. Sí, me costó un matrimonio, pero ese matrimonio ya se resquebrajaba, yo solo no quería verlo. Evaristo no era mala persona, simplemente no era mi persona. Veíamos la vida distinto. Yo valoraba la independencia, el espacio personal, el respeto. Él estaba acostumbrado a que su madre decidiera por él, controlara, protegiera. Buscaba una esposa que continuara ese papel o que aceptara la presencia constante de su madre. Yo no acepté. Y me enorgullece. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que eché a Evaristo y a Remedios al rellano. 6 meses de una nueva vida, tranquila, serena, llena de sentido. Cambié. Me volví más segura, más fuerte, más calmada. Aprendí a decir no sin culpa,
entendí que mi opinión importa, que mis deseos valen, que mis límites merecen respeto. Cuando mi mamá se enteró del divorcio, al principio se entristeció, decía que debía haber aguantado, buscar un lenguaje común, pero cuando le conté todo con detalle, se quedó pensativa y dijo, ¿sabes, hija? Tal vez tienes razón. No se puede dejar que se te suban al cuello. Yo lo permití y me quedé sola. Tu padre se sentó encima, y luego se fue porque ya no le interesaba. Tú eres más fuerte que yo. Siéntete orgullosa. Esas palabras valen oro. Mamá rara vez dice cosas personales, pero cuando lo hace, siempre da en el blanco. Ahora estoy en mi sillón favorito. Afuera ya anochece, la ciudad empieza a dormir. Sobre mis rodillas, un libro, en la mesita una taza de té de menta. En el piso, silencio cálido. Nadie va a irrumpir con maletas, dar órdenes ni reírse de mis preguntas. Esta es mi casa, mi fortaleza, mis reglas. Y por fin entendí lo principal. Antes de dejar entrar a alguien en tu vida, debes asegurarte de que esa persona entiende de quién son estas paredes, cuáles son las reglas y de quién es el territorio, no en sentido de propiedad, sino de respeto. Quien respeta, puede entrar. Quien intenta conquistar, debe salir sin pena ni duda. Yo lo saqué. Y no me arrepiento ni un segundo. La vida sigue y es hermosa, especialmente cuando la vives para ti y no para las expectativas ajenas. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.